En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es 17 de enero. Celebramos ya el segundo domingo del tiempo ordinario. El Señor sigue hablando a su pueblo. El Señor nos sigue llamando. Está haciendo la última llamada para que seamos sus discípulos. Nos está enviando a trabajar a su viña, pues la mies es mucha y los trabajadores pocos. Hoy escucharemos, hermanos, en este evangelio, cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, cómo el Señor nos llama a cada uno de nosotros, se deja encontrar, se hace encontrar, pero la iniciativa es de Dios. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 10 y 19. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor.
para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 15, 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Hoy decimos, hermanos, al Señor. Hoy, por gracia de Dios, hacemos un momento, un espacio, en medio del activismo en nuestra vida, la vida que el Señor nos ha concedido, que nos ha confiado. Le decimos al Señor: habla, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y el Señor nos habla. El Señor nos da su palabra. Y el Señor, hermanos, nos recuerda que el pecado nos daña. Lo admitamos o no, es evidente que nos desanima, aunque no lo queramos. A veces hasta caemos en la desesperanza al ver tanta maldad en nuestro entorno. Sin embargo,
Desde Jesucristo, el Cordero de Dios, se abre un horizonte de esperanza. Hermanos, para el cuarto evangelio, Jesús, el Cordero de Dios, no solo lleva o expía el pecado, como lo enseñaba el Éxodo en el capítulo 12, o el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, sino que también y sobre todo lo quita en orden a la preservación de la vida y la liberación integral de la persona. Pues nuestro Dios y Señor, hermanos, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Por eso, el Cordero de Dios, al quitar el pecado del mundo, perdona. Pero hermanos, también capacita a las personas y a las comunidades para caminar cada vez más y mejor en orden a ir erradicando el pecado del mundo, es decir, del espacio real donde viven los seres humanos. El Señor capacita, el Señor concede la gracia que el hombre, que su pueblo necesitamos para vivir en gracia, para poder entonces aprovechar, disfrutar, gozar las bendiciones que día a día, segundo a segundo de nuestra existencia, el Señor, nuestro Padre Dios, nos concede. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y el Señor nos sigue hablando. Hermanos, tras la resurrección, seguir a Jesús significa adherirse a Él en la fe, unirse a Jesús, prolongar su obra y su misión. Esto significa el seguimiento. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, prolongando la obra del Señor? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, prolongando esa misión de Cristo Jesús? Pues somos discípulos del Señor. El Señor nos ha llamado a la existencia, nos ha confiado la vida. El Señor, hermanos, nos ha hecho el llamado a la santidad. Por esto somos discípulos. Sí, hermano, tú bautizado, tú cristiano católico. El Señor te ha encomendado una misión, que prolongue su misión. ¿Y cuál es esa misión? Lo decía el Señor en aquella oración al Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estamos prolongando esa misión del Señor. Fomentamos esa unidad. Para empezar, hermanos, no podemos fomentar esa unidad si nuestro corazón está disgregado, si el mal, si el pecado, si el enemigo lo tiene separado. Si adoramos, hermanos, a varios diosesillos que nos prometen mucho y nada pueden cumplirnos. Pues el único, hermanos, que puede darnos la paz, la verdadera felicidad, el auténtico gozo, la vida nueva, la vida verdadera, la vida eterna, es Cristo Jesús, es Cristo el Señor, es nuestro Padre Dios. Nos ayuda el Espíritu Santo. Hermanos, decimos al Señor, habla, Señor, tu siervo te escucha. Escuchábamos en el Evangelio cómo Cristo Jesús pasaba
pasaba cerca de Juan el Bautista y de sus discípulos. Así, hermanos, hoy Jesús está pasando cerca de ti, cerca de tu familia. Y está pasando cerca de ti porque quiere que lo sigas. ¿Y para qué quiere el Señor que lo sigas? Para que puedas gozar, hermano, de la vida nueva, de la vida verdadera. Para que puedas gozar de la auténtica felicidad. Para que pueda haber paz en tu corazón, fortaleza en tu alma. Juan el Bautista, que estaba con dos de sus discípulos, fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Tu hermano, a ejemplo de Juan Bautista, le dices a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a quienes te rodean, con quienes el Señor te permite convivir: este es el Cordero de Dios. ¿Reconoces a Dios en tu vida? ¿Hablas a Dios aquellos con quienes convive? Nadie da lo que no tiene. De la boca sale solo aquello de lo que está lleno el corazón. Hermanos, escuchamos el Evangelio y escuchamos cómo dice que los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. ¿Cuántos hermanos nuestros, porque tú les has hablado de Dios, se han acercado a Él? ¿No lo has hecho? ¿No ha habido tiempo para ello? Pues hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay tantas ocupaciones. Pues el Señor, hermanos, hoy te recuerda, nos recuerda a cada uno de nosotros de que le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vive el Rabí? Él les dijo: vengan a ver. Pero fue necesario que Juan el Bautista les presentara al Señor para que estos discípulos le siguieran, para que entablaran un diálogo, para que hubiera comunicación, para que el Señor les comunicara su gracia. ¿De qué manera has presentado a Dios a tus seres queridos? ¿Cómo puedes presentar, hermano, al Señor si no le conoces? Si en la prueba, si en la tribulación, no te dejas acompañar, abrazar por el Señor. ¿Cómo quieres conocer al Señor si el Señor, de una manera tan especial, se manifiesta en la tribulación? Así, hermanos, nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras cómo el Señor se presenta, de qué manera lo hace. Cuando los hombres no encuentran sentido a su vida, cuando llevan una vida meramente ordinaria, cuando aquellos hombres sienten miedo, allí el Señor se manifiesta. Allí el Señor les habla, les da su palabra, como hoy te la está dando a ti y a mí, hermano. Pues la palabra de Dios es vida. La palabra del Señor es fuerza, es luz, que tanto necesita nuestra alma. Por eso el Señor nos dice: vengan a ver, a ti, hermano y hermana. Es el llamado del Señor.
No basta con que los demás te hablen de ese Jesús vivo. El Señor quiere que tú experimentes su gracia, su amor, su misericordia. Por eso te dice, ven a ver, vengan a ver, pues el llamado es para todos. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Hermano, ahora el Señor quiere quedarse en nosotros. Quiere vivir en nuestro corazón. Pues los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos de tribulación. Y el Señor es todo lo que necesitamos. Con Dios, hermanos, nada tememos. Con el Señor, nada nos hace temblar, pues Él es nuestra fortaleza, pues el Señor es nuestra luz. El Señor es puerto seguro para la barca de nuestra vida, que de repente las olas impetuosas de la vida le hacen estremecerse. Jesús nos habla. Nuestro Dios y Señor está vivo y quiere que tú lo conozcas y quiere que tú, hermano, hermana, le permitas entrar en tu vida, le permitas entrar en tu corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor quiere sanarte, sanar tu corazón, perdonar tus pecados, para que entonces, hermano, puedas sanar físicamente, para que entonces, hermano, hermana, puedas ser liberado de todo tipo de esclavitud, de todo vicio, de todo demonio, de todo mal. Hoy la iglesia nos está señalando al Cordero de Dios, pero nos corresponde a nosotros seguirlo. Hoy, hermano, hermana, tu ser querido, tu amigo, te está hablando de ese Dios, el único que puede rescatarte de las garras del enemigo, pero está en ti, decidirte por ti. Hoy el Señor se está valiendo de hombres y mujeres para que tú le conozcas. Hoy se te está señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Señor no te obligará a seguirlo. Está en ti, hermano. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a pedir al Señor, nos conceda la gracia de decidirnos de una vez por todas por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nos decidamos por el único Dios, el Dios de lo imposible, el verdadero Dios por quien se vive. Sea la Santísima Virgen María quien siga intercediendo por cada uno de nosotros, para que dejemos a los falsos maestros, a los maestros de este mundo, a los maestros del engaño, de la perdición, y podamos seguir al divino Maestro, a Cristo Jesús, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Amén, amén, amén. Que el Señor esté con usted y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.